Actualidad, identidad, cultura, historia. Conozca y sea parte de los temas de interés comunitario y nacional. Comunidad 870. Iniciamos. Son las 9 de la mañana, iniciamos un programa más acá de Comunidad 870 en Radio UCR. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía como todos los martes, por acompañarme durante esta hora de programación y bueno, agradecerles también a las personas que nos van dejando comentarios incluso en las retransmisiones que son los viernes de 4 a 5 de la tarde. Acá quedan los programas también para que ustedes, si no pueden vernos los martes en la mañana o algún martes se pierden de Comunidad 870, puedan también verlo los viernes. Y les comento que bueno, hoy vamos a estar hablando de planes reguladores. Es un tema que se ha venido mencionando durante casi todo el año en diferentes contextos, en diferentes medios, desde diferentes noticias, pero realmente ¿qué es un plan regulador? ¿Cómo es que impacta un plan regulador? Hoy vamos a estar hablando sobre esto. Bueno, los planes reguladores de ciertas zonas promueven o no los intereses comunitarios, se existe la toma en cuenta incluso para construir las de las personas que habitan en las comunidades. A raíz de todos estos temas, bueno, es que hoy vamos a profundizar en el peso que tiene un plan regulador y cómo ese incluso mejora el desarrollo de las diferentes comunidades de nuestro país. Por ejemplo, este año el Colegio de Ingenieros Topógrafos dio datos un poco preocupantes, si se puede decirle así, ya que pues se dice que de los 84 cantones que tenemos en el país, 40 no cuentan con un plan y en el caso de los otros 44 que sí lo tienen, pues lamentablemente están desactualizados. Entonces hoy vamos a estar profundizando en el tema. En los beneficios también que dan los planes reguladores, así que les invito a que se queden conmigo durante esta hora de programación. Recordarles que también durante este programa vamos a tener diferentes cápsulas, micros sobre iniciativas que se dan en las diferentes comunidades. Si ustedes nos escuchan y dicen, bueno, yo quisiera estar dentro de esos micros, dentro de esas cápsulas, nos pueden escribir al correo comunidad 870 en número @ucr.ac.cr, incluso nos pueden dejar comentarios también a través de nuestra red social en Facebook, así que sin más pues damos paso a esta conversación hoy acá en Comunidad 870. Comunidad 870. Sintoniza Comunidad 870 de Radio UCR, como les decía hace escasos segundos. Hoy vamos a estar conociendo sobre la importancia de los planes reguladores en el desarrollo rural y comunitario. Para eso me está acompañando esta mañana en cabina la antropóloga Jessica Álvarez López del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, PRODUS de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida Jessica, gracias por estar acá conmigo. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y poder conversar un poco sobre planes reguladores. Así es, Jessica, qué importante poder conversar sobre este tema porque como decía ahorita al principio, pues ha sido un tema, ¿verdad? Ha sido un tema y creo que ha sido un tema siempre. Pues hasta ahorita se está visibilizando un poco el no darle seguimiento quizá a los planes reguladores como debe ser, pero empecemos ahí como para ir entendiendo un poquito cuando se dice plan regulador, quizá brevemente, porque yo sé que esto puede ser más de un programa, pero ¿en qué consiste un plan regulador? Como su palabra lo dice, digamos, un plan regulador lo que pretende es regular el territorio en términos urbanos, económicos, de infraestructura, de servicios. Hay que entender que muchas veces el crecimiento urbano, y cuando yo hablo urbano no me refiero a la ciudad, que por lo general tienden a confundir urbano con ciudad. Cuando hablamos de crecimiento muchas veces se da de manera descontrolada, entonces se construye donde no se debe construir, los lugares donde son más vulnerables, donde no existe, por ejemplo, servicios. Entonces el plan regulador viene a ser un insumo o una herramienta que tienen en este caso las municipalidades para la realización y para el control, ¿verdad?, de este crecimiento. Aquí hay que entender también una cuestión que es cuando un cantón colinda con costa, debe tener dos planes reguladores, el plan regulador urbano o cantonal, dependiendo cómo se le quiera llamar, y el costero, ¿verdad? Porque hay dos entidades revisándolo de manera diferente y hay particularidades también legales, ambientales, etcétera, diferentes. Entonces, eso es como cuando se dice que incluye las zonas marítimas. Ajá. Sí. Quizá tal vez como para conocer un poco qué, o sea, es un plan regulador más extendido, menciona que tiene pues esa otra extensión marítima. Es que incluye también el plan regulador costero.
O sea, cuando, como le digo, tiene que tener dos. En este caso, cuando se hace uno solo es porque incluye ambas partes, ¿verdad? Eso también quizá, Jessica, para entender, tiene que ver con cómo regular los recursos que existen o a nivel incluso de hasta dónde podría llegar cuando colinda con una zona costera, más o menos como para entender. Es por el tipo de regulación y, por ejemplo, también por el tipo de entidades que entran en la competencia de revisar, aprobar y todo esto. Por ejemplo, un plan regulador urbano o cantonal, el INBU, SETENA, y eso lo revisan. En el caso de uno costero, se incluye al ICT, al Instituto Costarricense de Turismo, por una vocación que por lo general tienen estas zonas. En Costa Rica, bueno, hablamos a veces y lo hemos tenido aquí en el programa sobre planificación territorial, ¿verdad? Y también incluso lo vemos en noticias, que, bueno, existe o no una adecuada planificación territorial. ¿Cuál es el vínculo que se tiene con el plan regulador? Un poco para entender si es que entonces ahí es donde de manera adecuada se ve la planificación territorial o si son cosas diferentes, ¿verdad? Porque casi siempre obviamente se habla, entonces para entender. El plan regulador es parte de la planificación territorial. De hecho, se debe regir por la ley de planificación urbana del país. O sea, es uno de los tantos instrumentos, porque hay varios en los que una municipalidad o un territorio, un cantón, tiene para planificar su territorio. Entonces tienen que ir sí o sí de la mano, juntos. No se pueden separar. Exacto. Jamás. Y ahora pues hablamos esto, ¿verdad? Si una zona colinda con una zona costera, incluye la planificación territorial. Entonces, ¿cuáles son tal vez quizás sus elementos indispensables? Esto es como una clase breve de lo que es un plan regulador, porque incluso para mí, ¿verdad? Y para entender cuando escuchamos, bueno, es que estas personas no quieren el plan regulador o sí. Entonces, para primero este bloque va a ser, escuchemos una clase maestra del plan regulador. Entonces, hay muchos profesores. Hay muchos profesores, sí, pero bueno, hoy conversando con Jessica, que también pues conoce del tema, quizá dentro de la experiencia que usted tiene, ¿cuáles son tal vez esos elementos indispensables con los que debe contar un plan regulador? Y esto es importante porque ahorita vamos a hablar de la parte ciudadana y de lo que deberíamos de saber como ciudadanos y ciudadanas a la hora de querer participar. Entonces, bueno, esos elementos indispensables que vos decís, esto debería de tomarse en cuenta cuando se habla de planes reguladores. Primero, digamos, el plan regulador va a tener diferentes etapas y en cada etapa hay elementos que son indispensables considerar. Por ejemplo, en la etapa de diagnóstico, bueno, antes de realizar el plan regulador, es indispensable que el equipo sea interdisciplinario. ¿Por qué? Porque el territorio no es un solo tema, son muchos temas y hay temas que deben ser abordados de acuerdo a disciplinas adecuadas, ya sea que lo haga una entidad externa o que la misma municipalidad lo haga, debe contar con un equipo interdisciplinario. Segundo, cuando entramos a la etapa de diagnóstico, ¿verdad? Que es la que para mí una de las más importantes, porque si yo no entiendo cómo está el territorio, no puedo adecuar las propuestas, ¿verdad? Bien. Entonces, durante este diagnóstico es indispensable contemplar toda la parte física, y cuando se habla de la parte física es espacios y áreas verdes, la parte vial, la parte ¿cómo se llama? Urbana, los asentamientos humanos, los servicios, ¿verdad? Comprender todo. Yo les ponía un ejemplo ahora que empezábamos con los procesos, a una señora que me decía, es que yo no entiendo, necesito que me lo explique. Y yo, vea, eso es como cuando se va a un EVAIS, ¿verdad? El doctor o el médico no le puede recomendar ningún tratamiento si usted no entiende qué es lo que usted tiene y por qué es que lo tiene. Entonces es así, si yo no hago un diagnóstico adecuado, no puedo hacer propuestas. Después tenés que contemplar también la parte social, la parte económica, la parte demográfica, la parte cultural. Muchas veces las personas, ¿pero para qué la cultura? Y porque importa, hay espacios que son sumamente importantes dentro de un contexto particular, que si vos no los abordas adecuadamente, el plan se te va a caer porque la gente no lo va a sentir como suyo. Entonces la parte cultural es importante, la parte patrimonial, arquitectónica, arqueológica, ambiental, que es un eje central, ¿verdad? Para eso también hay un proceso diferente que se llama índices de fragilidad ambiental. Cuando yo ya tengo este diagnóstico, voy a seguir a la siguiente etapa, que va a ser los reglamentos o las propuestas, ¿verdad? Bueno, en medio hay una cuestión que se llama política de desarrollo urbano, que es como una guía por la que va a trabajar la municipalidad, ¿verdad? En todo esto.
las propuestas se tienen que hacer con base a este diagnóstico, con base a los hallazgos encontrados, con base en las debilidades encontradas para mejorarlas, o si hay algo está bien, cómo lo reforzamos, ¿verdad? Todo esto tiene una columna vertebral o una línea que va desde el inicio hasta el final, que es la participación. Exacto, que es de lo que vamos a profundizar ahora en un ratito. Entonces, ¿qué elementos debe tener? Trabajo interdisciplinario, un abordaje integral, tiene que entenderse que los intereses son colectivos, no individuales, ¿verdad? Eso es un elemento fundamental. Y van a haber otros más técnicos, ¿verdad? Algunos más técnicos que van a depender del territorio. Hay territorios en que la parte vial es fundamental, hay territorios en que la parte de espacios públicos es fundamental, ¿verdad? Va a depender mucho del territorio, o sea, va a cambiar. En Produce, bueno, el señor Félix, ahorita se me fue el zumbado, también hizo una nota de opinión muy interesante hablando sobre el desarrollo, bueno, los beneficios que trae. Quizá ahorita vamos a profundizar en cómo son los beneficios para diferentes lugares, pero a nivel general también, ¿cuáles son esos beneficios que puede traer un plan regulador? Sí, en general. Bueno, beneficios, por ejemplo, en mejoramiento de cuestiones como vías, no tanto, por ejemplo, en la infraestructura, porque digamos, un plan regulador en sí no te puede decir, mañana vamos a trabajar en esta calzada, pero te puede poner en evidencia cuáles son las vías con mayor importancia, donde ahí puede existir una mejor conectividad, ¿verdad? Otro de los beneficios es la visibilización y la apertura de espacios públicos, que son también fundamentales para el desarrollo social y recreativo de las comunidades. Te puede incidir en la mejora de los servicios públicos, ¿verdad? Entendidos como agua, como electricidad, como educación, ¿verdad? Como le digo, hay cuestiones muy específicas, yo no te puedo decir dónde abrir una escuela, pero sí dónde no ponerla, ¿verdad? Porque puede representar un peligro. Otro beneficio es que te puede decir dónde no se puede construir, porque eso no es, porque es un beneficio, porque puede ser una zona susceptible a un desastre natural, y obviamente con todas las consecuencias a nivel social que puede tener, ¿verdad? Y económico. Entonces, en la medida que yo prevengo eso ya es un beneficio, ¿verdad? Te puede ayudar a mejorar el crecimiento de una zona en particular, ¿verdad? Y a nivel social. Exacto, y qué importante es como entenderlo porque bueno, es que lo que venimos hablando es esto, ¿verdad? Que nos han dicho o estamos escuchando planes reguladores. Ahora usted comentaba sobre la construcción, que viene siendo dentro de algunas zonas de nuestro país, pues una de las problemáticas que se ha estado dando. Una cosa importante, Jessica, es esto, porque cuando usted dice, y yo lo apunté por acá, ¿cómo entiendo cómo está un territorio? Quizá para las personas de un equipo multidisciplinario, pues va a ser un poco más fácil porque conocen, porque son especializados, pero ahora que usted ponía el ejemplo de la señora, quizá esas cosas que deberíamos de atender que no sabemos porque no entendemos, ¿verdad? Pues yo pienso, no sé, yo soy de acá, de Montes de Oca, y si pienso en el plan regulador, ¿por dónde empiezo a preguntar o en qué me debería de fijar, ¿verdad? Entonces, quizá ahorita cuando hablemos de esta parte de la participación ciudadana, usted nos puede dar como tal vez unos tips como para entender nosotros un poco eso. Vamos a hacer una breve pausa en esta conversación. Y vamos a escuchar, pues hablando de las cápsulas que tenemos acá en comunidad, un proyecto innovador de ciclismo que involucra a la comunidad que está llevando a cabo el Tecnológico de Costa Rica. Escuchemos sobre este proyecto y venimos con más de esta conversación del día de hoy. Voces. Comunidad. Hay quienes prefieren moverse por la ciudad en bicicleta. Para ellos no se trata solo de un medio de transporte, sino de una forma de vida, más saludable, sostenible y amigable con el ambiente. Sin embargo, desplazarse en bicicleta también puede presentar desafíos y riesgos que deben ser abordados para garantizar una movilidad segura y eficiente. Por eso, en 2020, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC, lanzó el proyecto de extensión universitaria denominado
fomento del uso de tecnologías participativas comunitarias para promover la reducción del riesgo en la movilidad ciclística en Alajuela. El objetivo del proyecto fue apoyar a personas que se mueven en bicicleta por el cantón de Alajuela en sus procesos de toma de decisión de por qué rutas desplazarse. Esta decisión, a su vez, a partir del uso de datos geoespaciales que les ayuden a determinar por dónde es menos riesgoso, ya sea por elementos de infraestructura o por aspectos que tienen que ver con la cantidad de vehículos que se mueven. Uno de los componentes clave de este proyecto es el uso de OpenStreetMap, una plataforma de cartografía libre y abierta que permite la creación y acceso a mapas detallados sin costo. La colaboración de la comunidad ciclista y otras organizaciones ha sido fundamental para recolectar y compartir datos relevantes, contribuyendo a un mapeo preciso de rutas e infraestructura para ciclistas en Alajuela. El involucramiento de la comunidad ciclística de Alajuela se hizo en conjunto con el colectivo de ciclismo urbano Alajuela Encleta. Este colectivo realiza mes a mes al menos una actividad en la cual salen a pasear por Alajuela y desde ese espacio nosotros articulamos como proyecto para invitar a las personas participantes a sumarse. El proyecto ha realizado talleres, charlas y actividades de divulgación para capacitar a los ciclistas en el uso de OpenStreetMap y en la contribución de datos. Además, se han evaluado diversas herramientas de software de código libre para planificar viajes intermodales combinando bicicleta con otros medios de transporte, como el autobús y el tren. La iniciativa desarrollada por el Laboratorio Experimental LabExp del Centro Académico de Alajuela ha integrado el conocimiento comunitario con herramientas de cartografía libre e ingeniería de software. Esto ha permitido identificar y señalar los puntos de mayor riesgo para los ciclistas, así como mejorar la planificación de viajes en bicicleta. El proyecto también ha colaborado con organizaciones como Bicibús y ha desarrollado materiales de apoyo como videos y brochures para ampliar la visibilidad de la propuesta. Además, se han realizado encuestas en línea para conocer los patrones de movilidad y la percepción de riesgo entre los ciclistas de Alajuela Centro. A nivel, digamos, académico, hay un aporte en cuanto a la metodología para captura de datos, en la modificación de las herramientas de software también, que están basadas en software libre, y en una propuesta de cómo incorporar estos datos al mapa de OpenStreetMap, lo cual puede ser valioso no solamente para la comunidad de Alajuela, sino para cualquier otra comunidad que quiera levantar datos sobre movilidad en bicicleta, datos específicamente de infraestructura y algunos otros elementos que pueden ayudar a identificar riesgos. Este proyecto del Tecnológico de Costa Rica representa un avance significativo en la mejora de la movilidad ciclística en Alajuela. A través de la colaboración activa de la comunidad ciclista y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, se está implementando soluciones prácticas para aumentar la seguridad y la eficiencia del transporte en bicicleta. Voces. Comunidad. Nueve con 19, continuamos acá en Comunidad 870, como les conversábamos al principio, pues hoy estamos profundizando sobre los planes reguladores, sobre la importancia del plan regulador también en el desarrollo comunitario, en el desarrollo rural, pues en el desarrollo de todas las comunidades, y para eso está conmigo acá en cabina la antropóloga Jessica Álvarez López del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible PRODUS de la Universidad de Costa Rica. Jessica, en el bloque anterior hablábamos un poco para entender, ¿verdad? Como qué es un plan regulador, qué contiene un plan regulador y cuál es la importancia del plan regulador. Hablábamos del beneficio a nivel general, pero a mí me gustaría quizá hablar ahora de los beneficios que tiene el plan regulador y su impacto más como en el desarrollo rural, ¿verdad? Sabemos que la parte rural no siempre son las zonas con los mejores accesos o condiciones, entonces quizá
pues profundizar la importancia que hay en esa parte, ¿verdad? Que se dedica tal vez más a la agricultura, ¿verdad? Entonces conocer un poco también la importancia de que exista un plan regulador en las zonas rurales. Yo creo que es muy, muy similar a lo que conversábamos antes de la cápsula, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de conectividad se visibiliza, que muchas veces el tema de conectividad vial, el tema de conectividad peatonal, muchas veces está ahí como de lado, rezagado. Entonces un plan regulador puede ayudar a visibilizar, puede incidir en las actividades productivas que se desarrollan, ¿verdad? Y no restringirlas, sino mejor dicho, y tampoco dejarlas, ¿verdad?, a la libre, porque hay una cuestión ahí relacionada, por ejemplo, con el ambiente de por medio. Sin embargo, puede incentivar, ¿verdad?, aprovechar el potencial que tienen las comunidades rurales en cuanto a actividades productivas, el tema de áreas verdes, que muchas veces hay una cuestión ahí también dejada de por lado, que las áreas verdes o los espacios públicos se restringen a las zonas más céntricas, ¿verdad? Y muchas veces dejamos de lado a las zonas rurales, que igualmente las personas ocupan de esos espacios de recreación, ¿verdad? Fomentar también actividades donde hay potencial, ¿verdad? Qué sé yo, el turismo rural, el turismo comunitario, turismo natural, ¿verdad? Incentivar este tipo de actividades. O sea, no cambia mucho, nada más que como le decía yo, va a depender de la zona, se potencia, ¿verdad? Lo que aún está un poco más débil, o por el contrario que no existe. Entonces se potencia y se mejoran las condiciones. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo vemos el plan regulador en cuanto a cómo impacta la calidad de vida de las personas, verdad? Porque es que hasta en eso pienso, o sea, el plan regulador muchas veces uno puede decir, bueno, sí, de eso se encargan las municipalidades, o no sé, de eso se encargarán otras entidades, pero si me pongo a pensar que realmente tiene los beneficios que como necesitamos como comunidad, impacta entonces el plan regulador mejorar la calidad de vida. Exactamente, porque se dice, es que le toca muchas veces a las municipalidades, pero si la municipalidad no tiene las herramientas legales y normativas adecuadas, no puede ejecutarlo. Entonces, al final, el plan regulador viene a ser también un insumo para que la municipalidad pueda intervenir y mejorar las condiciones de las comunidades, ¿verdad? Si no lo tienen, o si por el contrario, usted me decía ahora al principio el dato del colegio de topógrafos. Muchos de estos planes reguladores que están desactualizados son de los años 90. Exacto. Inclusive hemos visto hasta de los años 80. O sea, cuánto ha cambiado la realidad del año 80 a la actualidad, ¿verdad? Y si yo sigo manteniendo el ordenamiento territorial de hace 80 años, digo 80 años, de los años 80, perdón, o de los 90, no se va a adecuar a mis necesidades. Y si no se adecua a las necesidades de la población, la calidad de vida queda ahí estancada, porque no se está mejorando mi servicio de salud, no se está mejorando mi servicio de ¿cómo se llama?, disponibilidad de agua. Por ejemplo, uno de los elementos en los que puede incidir el plan regulador es en las zonas de protección por ejemplo, de cientes o así, digamos, que muchas veces están restringidas a otras zonas o tienen una zona de protección muy, muy baja. Entonces, en la medida que yo lo amplío, ¿verdad? Y el mejoramiento, ya todo lo que conlleva la infraestructura, la calidad, la disponibilidad. Jessica, y si nos ponemos a comparar, digamos, entre zonas urbanas y zonas rurales, ¿impacta más la calidad de vida en ciertos lugares, o es lo mismo dependiendo de las condiciones que tenga la zona? Dependiendo de las condiciones que tenga la zona. Sí, porque tal vez alguien podría pensar, bueno, es que los planes reguladores no sé, del GAM, por ejemplo, porque como tienen mayor acceso, pero igual aquí hay planes reguladores que están desactualizados. Pero hay zonas del GAM, de cantones que pertenecen a la GAM, y zonas que creemos céntricas y que deberían tener todos los servicios que nosotros creemos necesarios y no los tienen. Y hay zonas rurales que no creería que no los tienen y sí los tienen, que las condiciones. Entonces, es tratar de equilibrar esto, ¿verdad? No beneficiar solo a un distrito o solo a una comunidad, sino que el beneficio sea equitativo, ¿verdad? Hablemos a profundidad, Jessica, de la parte ciudadana, porque es que sí, del tema de Jessica. Ahí lo saqué con mucha fuerza, pero es mi porque tema. Hablábamos antes de la entrevista que, bueno, es el tema que Jessica también pues le da seguimiento, y es el tema de Jessica, pero además es que es un tema, Jessica, porque la participación ciudadana, yo pues obviamente de lo que he leído, o verdad, no es el tema en el que me especializo, pero siento que es
tan importante que tal vez no se esté dando como se debería dar, porque puede ser que la gente tenga como una cierta limitación ahorita hablamos de las noticias falsas, de los mitos, de todo esto, pero ¿cuál es el nivel de involucramiento que debe tener una comunidad en la creación de estos planes y hasta dónde pueden llegar incluso? Te voy a poner un ejemplo que usé hace poco en una clase que me invitaron. Vos tenés una casa, ¿verdad? Vos tenés el dinero para hacerte una casa. Resulta que yo la quiero de 2 pisos, la quiero de color celeste, aprovechando que es celeste, la quiero con una cocina amplia, ¿verdad? Y con un patio grande para recrearme, tener mesitas ahí, compartir con la familia. Yo le doy el dinero a la persona que me va a desarrollar mi casa y cuando llego, resulta que la casa es de 1 piso, es de amarillo fosforescente, todo está, ¿cómo se llama? Construido, no hay espacio para mi carnita asada, ¿verdad? El patio tiene 3 cuartos y la cocina con costo me cabe la refri. ¿Dónde se fue mi opinión, verdad? Es mi hogar, mi territorio en el que yo voy a estar. Así es un plan regulador cuando no hay participación ciudadana, ¿verdad? Muchas veces, obviamente, el criterio técnico es sumamente importante, ¿verdad? Pero muchas veces las necesidades que nosotros identificamos como equipo técnico no son las mismas necesidades que la población. Y hay muchos textos, mucha información que los textos académicos, los textos técnicos no nos lo proporcionan, ¿verdad? Nosotros podemos decir que, por ejemplo, los caminos es lo importante, pero quizás para la comunidad lo realmente es importante es el tema de áreas verdes, ¿verdad? Entonces hay que trabajar en una priorización y hay elementos que nosotros no estamos viendo y que hasta que llegamos a las comunidades y conversamos con las comunidades, lo vemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a permitir la participación? Primero, contextualizar el territorio de manera adecuada, ¿verdad? Y retroalimentar el proceso, ¿verdad? En este caso de diagnóstico. Nos va a permitir que posteriormente las propuestas, los reglamentos estén más adecuados a la realidad actual, pero sobre todo a las necesidades prioritarias de la población, ¿verdad? Nos va a permitir que la gente sea parte de la toma de decisiones de su territorio, ¿verdad? Porque entonces, si yo veo que a mí me consideran, ¿verdad? Que yo soy parte del proceso, voy a ¿cómo se llama? A ser parte de la toma de decisiones de mi territorio, que muchas veces somos excluidos, ¿verdad? Porque hay un proceso de gobernabilidad y no de gobernanza, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma, en un plan regulador participativo permite fomentar la gobernanza. Y segundo, voy a apropiarme de esas propuestas, porque yo sé que a mí me consideraron en el diagnóstico, pero también en las propuestas. Y voy a decir, mira, yo creo que es mejor mejorar esto. Yo puedo decir 7 pisos, pero para la población el tema de paisaje es sumamente importante. Sí, se les hace las recomendaciones, pero se tiene que bajar porque al final es lo que le importa a la comunidad, ¿verdad? Obviamente hay que, como le decía al inicio, hay que tener un balance entre el criterio técnico y comunitario. Muchas veces hay cuestiones que entendemos que para la comunidad es sumamente importante, pero que si ya quizás a nivel ambiental, ¿verdad? No se puede desarrollar. Un plan regulador tiene leyes y normas que están por encima de un plan regulador y nosotros como equipo, como municipalidad no nos podemos saltar, ¿verdad? Pero que las personas sean parte de este proceso es fundamental y entendía todos los actores sociales, es decir, comunidad, es decir, instituciones públicas, ¿verdad? Esos también son actores sociales, es decir, la parte productiva, ¿verdad? Es decir, la parte institucional, ¿verdad? No solo de la municipalidad, sino también de otras instituciones, entre otras. Y aquí también es muy importante entender que los intereses son colectivos. O sea, obviamente yo voy a ir porque me importa mi lote, mi territorio, mi espacio, mi comunidad, pero que entender que un plan regulador es para todos y todas, no solo para que a mí no me tapen la vista de eso, ¿verdad? También tengo que pensar en mis vecinos y vecinas o las comunidades que están a la par y que pueden verse afectadas por una decisión que yo voy a tomar. Jessica, ahora, por ejemplo, que estamos hablando de la participación ciudadana y pienso esto que hablaba, que usted conversaba sobre, que incluso hay planes hay planes que son reguladores, perdón, que son
hechos en los años 80 que no se han actualizado. Si una persona quiere ser partícipe de un plan regulador como este, es una persona medianamente joven, ¿cómo hacer si es una cosa que ya está hecha? ¿Qué se puede hacer cuando un plan regulador pues pone ese límite de que está desactualizado, que hay tantos en el país, como decíamos al principio? ¿Cómo participar si hay algo que ya está hecho y entonces qué aporte como ciudadana o ciudadano podríamos darle? Es un poco difícil si, por ejemplo, no hay nuencia municipal o institucional. Muchas de estas municipalidades que no están llevando acá o no están actualizando sus planes reguladores se debe a la poca anuencia política, pero también a la falta de recursos, ¿verdad? Hacer un plan regulador ya vas a requerir un equipo, ya sea municipal o externo, y eso requiere ya cierto presupuesto. Entonces, si un plan regulador si no está actualizado y no se pretende actualizar, creo, y aquí me atrevería a decir, ejercer por parte de la comunidad cierta presión hacia la municipalidad para cambiar eso es sumamente importante, ¿verdad? Y ver hasta dónde hay un proceso de diálogo con esta entidad para empezar el proceso de realización, ¿verdad? Como le digo, hay procesos políticos de por medio que muchas veces pueden frenar la actualización o cuando se está realizando, porque también hay cantones que tienen planes reguladores que están muy viejos, que se han empezado a actualizar y que el proceso se ha parado de actualización. Entonces, y muchas veces es por esta parte de anuncia política. Entonces, la presión que puede ejercer la comunidad para que avance esos procesos es importante. Sí, empezar por leer lo que hay como plan regulador desde la importancia, como decías vos, ¿verdad? No solamente por mi terreno, sino por lo que está también afectando a nivel comunitario. Hay algo importante ahora que vos decías que cómo participa, por ejemplo, los jóvenes. En un plan regulador la participación es voluntaria. O sea, yo no puedo obligar a alguien a decirle, vaya, o sea, porque usted tiene que ser también parte, porque si yo lo estoy obligando, la participación al final no es participación, es obligación, exacto, ¿verdad? Sí, los intereses cambian completamente. Y los procesos participativos, ya yo no voy a verme involucrada porque no me interesa, entonces tiene que ser activa. Y eso pesa porque ahora se está presentando, es que tiene que tener 1% de participación al menos, ¿no? Es que yo participo y puede participar cualquier persona. Si yo soy de la comunidad, no sé, comunidad 8.7, ¿verdad? Del cantón UCR, entonces, yo puedo participar en ese proceso, pero también puedo participar en otros procesos de otros planes reguladores, ¿verdad? Porque mis intereses no solo se basan en si tengo o no un lote, se basan en que el territorio en el que se está haciendo el plan regulador me va a impactar de alguna manera, ya sea a nivel económico, a nivel social, a nivel de movilidad, si estoy ahí, si no estoy ahí, ¿verdad? Cualquier persona puede ser partícipe de un plan regulador. Hablamos ahora, bueno, de que importante es conocer qué es un plan regulador, leer el plan regulador del lugar en el que yo me encuentro, pero hay cosas que orbitan alrededor de los planes reguladores que lo hemos visto este año y hablábamos antes de que iniciara la entrevista sobre las noticias falsas que están afectando a los planes reguladores o que están afectando pues el concepto del plan regulador o de lo que abarca o aborda el plan regulador. Hablemos cómo es que se da este fenómeno. Vea, eso ha sido para mí es como una enfermedad, ¿verdad? Vos me hubieras preguntado esto hace, inclusive el año pasado o antepasado, ni por la mente me pasaba que un fenómeno como este iba a impactar de manera tan negativa, no solo en plan reguladores, sino en la planificación territorial en general, ¿verdad? Lo que hablábamos antes de que la planificación, el ordenamiento territorial es una de las tantas formas de planificación territorial. Las noticias falsas y en lo que hemos visto en los últimos meses es producto de intereses muy particulares, ¿verdad? Hay proyectos, hay iniciativas, hay personas, hay instituciones, ¿verdad? Que no les conviene, ¿verdad? Que se regule ciertas cuestiones, ya sea porque están en zonas vulnerables ambientalmente, porque están dando usos indebidos al territorio que no están adecuados a la realidad o al plan regulador vigente, etcétera. Entonces no les conviene. Entonces, ¿cuál es el arma que estamos utilizando? Las noticias falsas. Y el problema es que las noticias falsas lo que va a generar es desinformación.
La noticia falsa lo que hace es que te presenta información como si fuera verdadera, y no lo es, ¿verdad? Están metiendo temas que por lo general no son abarcados dentro del plan regulador, pero los meten como sí. Un ejemplo de ello es la Agenda 2030, ¿verdad? Y todos los objetivos de desarrollo, ¿verdad? Que son objetivos que buscan, ¿verdad? Mejorar ciertas cuestiones, ¿verdad? Y las están poniendo como que si eso es algo malo, ¿verdad? Y que eso se está metiendo en plan regulador y que nos van a quitar, hemos escuchado noticias de que nos van a quitar las tierras. Llevas 20 años con un plan regulador y en esos 20 años la municipalidad te ha quitado las tierras. No, porque ahora te las va a quitar, ¿verdad? Llevas 2 años en los planes reguladores actualizados con un plan regulador, te han quitado las tierras, te dicen, no te van a permitir sembrar, no te van a permitir tal cosa. Zonifican por colores. Se zonifica no por colores, es porque es cartografía, es un mapa y vos ocupas simbología para identificar ciertas zonas, ¿verdad? Las propuestas. Entonces, el problema es que se valen de las personas y de las organizaciones, quizás con un poco más de desconocimiento relacionado, por ejemplo, al plan regulador, y te dicen, vea, es que el plan regulador te va a venir a decir esto, esto y esto. A nosotros nos llegaron a decir inclusive de que si era que el plan regulador venía a poner vacunas. Imagínense el grado de desconocimiento. Y venían súper bravos y bravas las personas y cuando uno les explicaba ya, vea, un plan regulador hace esto y esto y esto. Esto no lo podemos hacer. Esto no lo puede hacer la municipalidad. Esto no se hace. ¿Por qué es de colores? Por esto. Si quieres se lo cambio por colores y se le pongo puntos. Y dice, no, porque me enredo. Entonces van informadas. ¿Y cuál es la arma que tenemos ahorita para compartir la desinformación? La información. Eso te iba a decir, ¿cómo me informo? Porque pienso, no sé, en muchas personas, incluso las que no estamos tan cerca de especializarnos como en planes reguladores. Ahora que yo me quedo pensando, bueno, yo ahora cierro el programa, salgo del trabajo y me voy a ir a leer el plan regulador que no me he leído quizá, ¿verdad? ¿Por dónde empiezo? ¿O qué hago para saber? Porque si me llega información, ¿verdad? Me pongo como un ejemplo, pero como un símbolo de todas las personas del país. Si me llega una información como esta que yo, pues está súper diagramada bien y yo creo que es la información. Tienen diseñadores gráficos súper buenos. Exacto. Y gente filóloga que usted lo lee y usted dice, puña, si no supiera que realmente es un plan regulador, hasta medio me la creo, ¿verdad? Exacto. Porque lo dicen bien, pero... ¿Qué puedo hacer, Jessica, en ese caso que me llegue una información así? ¿Qué es lo primero que tal vez usted recomienda que una debería de hacer frente a esta información que no parece desinformación? Porque esa es una de las claves de las noticias falsas y lo de que desinforma, ¿verdad? Acercarse, por ejemplo, en este caso, a la municipalidad o a la entidad que está desarrollando su plan regulador. Creo que todos ahorita, tanto las municipalidades como las personas o las entidades que se encuentran haciendo planes reguladores, que son varias, tienen mucha información, ¿verdad?, respecto a un plan regulador. Hay mucha información en redes sociales, ¿verdad?, sobre qué es un plan regulador. Lo primero es informarse qué es un plan regulador, antes de informarse qué es lo que están haciendo en mi cantón. Porque si yo no me leo qué es un plan regulador antes o me informo qué es un plan regulador, no voy a entender qué es lo que me están proponiendo, ¿verdad? Entonces, acercarme a las entidades correspondientes. Por ejemplo, desde Produce nosotros constantemente atendemos consultas, hay información gráfica, hay información en videos cortos sobre qué es un plan regulador. Las municipalidades tienen información y tienen el deber también de compartirla. Inclusive hay muchos videos cortos en YouTube, ¿verdad? Ahora que las redes son mucho más accesibles en algunas partes, ¿verdad? Entonces, informarme, ver qué es lo que está aconteciendo en mi territorio. Mucha gente llega y dice, es que, ¿por qué me propusieron eso? Yo, cuando te invitaron, fuiste. No, es que me da pereza. Entonces, informarse, nunca es tarde para informarse, ¿verdad? Comprender, hacer preguntas. En un plan regulador, las preguntas no son malas, ¿verdad? La gente dice, pero es que yo no sé qué preguntar, o mi amigo, si pregunto eso, está mal preguntado. No, aquí no existen preguntas malas. Exacto. Todas las preguntas importantes. Si usted es que no entiendo este punto, usted me lo pregunta, ¿verdad? Porque es mejor preguntar que quedarse
sin la respuesta. Exacto. Vamos a hacer otra breve pausa en esta conversación que estamos teniendo. Si ustedes tienen alguna inquietud, nos las pueden hacer llegar a través, digamos, del Facebook. Si nos están viendo en Facebook de cabina, ahorita les pongo el número de teléfono cuando Sebastián me lo recuerde, porque cuando me recuerde el número de cabina también puede llamar acá a cabina si tiene pues alguna consulta sobre lo que estamos hablando de planes reguladores. Ya casi les damos el número de teléfono, pero vamos a hacer una pausa para escuchar este micro sobre un proyecto que busca mejorar el acceso a la tierra para las mujeres. El número de teléfono es el 2283-5279. Si ustedes dicen, bueno, yo quisiera hacerle esta pregunta a Jessica de algo sobre el plan regulador o dejar algún comentario, lo puede hacer, 2283-5279. Vamos a este micro y ya venimos con más información hoy acá en Comunidad, conversando sobre los planes reguladores, sobre la importancia e incluso sobre pues cómo les está afectando las noticias falsas. Voces. Comunidad. El proyecto Ley Tierra para Mujeres, presentado en la Asamblea Legislativa el 15 de julio, busca reducir las brechas de género en los sectores agropecuario, agroforestal y de conservación. La representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nos cuenta sobre este proyecto. Las mujeres se benefician y mejoran la calidad de vida ejerciendo el mismo derecho que tienen los hombres al acceso a la propiedad y titularidad de la tierra, así como a los recursos y servicios para generar emprendimientos, acceso a financiamiento, asistencia técnica y comercialización. Con este proyecto se fortalece el empoderamiento económico de las mujeres y su capacidad de tomar decisiones sobre sus proyectos de vida y el de sus familias. El contar con un recurso como tierra les permite ser visibilizadas como mujeres productoras, gestoras y cuidadoras de los bosques y el ambiente. Como tales, podrían recibir pagos por servicios ambientales. También recibir asistencia técnica y servicios de extensión para el desarrollo de sus fincas. Además, recibir servicios financieros para el desarrollo de sus proyectos y actividades. En el país, solo 15.6% de las fincas son de mujeres. Dentro de estas, la mayoría son pequeñas, de menos de 10 hectáreas, por lo que menos de 1/10 parte de las tierras pertenecen a mujeres. A pesar de que las mujeres representan el 36% de la fuerza laboral agrícola en Latinoamérica, 2 de cada 3 mujeres trabajan dentro de las fincas y no reciben pago o remuneración. Según el Censo Agropecuario 2014, el 15.6% de las fincas están en manos de las mujeres, lo que equivale a un 8.1% del total de la superficie de las fincas en manos de personas físicas. Es decir, el 92% de esa superficie está en manos de los hombres y eso evidencia una brecha de género en acceso, uso y control de la tierra. Esta brecha es un indicador claro de una discriminación estructural en contra de las mujeres. Este proyecto ayuda a cerrar la brecha de género de acceso a la tierra, con todos los beneficios que esto implica para las mujeres, sus familias, comunidad y el país en cuanto a reconocimiento, alimentación, ingresos y crecimiento del PIB. El proyecto Ley Tierra para Mujeres fue presentado por parte del Partido Liberación Nacional, el Partido Liberal Progresista, el Proyecto Red Más y el PNUD. Su propuesta consiste en la reforma de varias leyes para priorizar la dotación y regulación de tierras y dar acceso al crédito a las mujeres rurales, al igual que procura brindar asistencia técnica, productiva y financiera para generar capacidades y oportunidades para estas mujeres. Voces. Comunidad. Nueve con 43, continuamos acá en Comunidad 870. Muchísimas gracias por su sintonía. Hoy conversando sobre la importancia de los planes reguladores, sobre su incidencia en el desarrollo comunitario y bueno, y todo lo que orbita alrededor de los planes reguladores. Jessica, se han dado situaciones actualmente donde se podría decir que se cuestiona la forma en la que se han construido los planes reguladores. Por ejemplo, vemos el tema del plan regulador de Talamanca, que también fue un tema que tuvimos acá en Comunidad 870. Quizá por esta información muchas personas escuchan plan regulador y pueden pegar el brinco, como lo hemos hablado anteriormente, incluso por desinformación. ¿Qué se puede hablar quizá que se conozca desde Produce a nivel de denuncia
cuando una comunidad siente que estos planes van en contra de sus intereses, o por ejemplo, cuando recibo un brochure, un panfleto de estos diciendo esto es lo que se hace con el plan regulador, ¿qué hay, por ejemplo, a nivel de cómo puedo denunciar como una ciudadana o un ciudadano cuando siento que incluso se está construyendo un plan regulador que no está tomando en cuenta a la población? Hay que verlo desde dos posiciones, ¿verdad? Si la denuncia que se está haciendo realmente corresponde a algo que se está haciendo mal, o meramente yo quiero manchar el proceso porque como no están haciendo lo que yo quiero, porque no están atendiendo mis intereses individuales, entonces yo voy a denunciar. Eso es lo primero. Si eso no se está atentando, ¿verdad? No es que fulanito de tal está denunciando a fulanito de tal de la municipalidad solo porque me cae mal, ¿verdad? Si eso no está pasando y realmente el proceso se está llevando a cabo mal, entonces es recordar que las personas son las que toman las decisiones, digamos, la población es uno de los tantos actores sociales que son parte de la toma de decisiones del territorio, y por ende yo puedo denunciar, y denunciar ante la municipalidad, puedo denunciar ante... si ya hay cuestiones más profundas a nivel de dinero, ¿verdad? Ante las entidades correspondientes, ¿verdad? Ser parte de la toma de decisiones también implica que puedan ser fiscalizar el proceso, ¿verdad? Mira, ustedes me están diciendo que se hizo un plan regulador participativo, pero resulta que en este distrito, porque, a ver, uno no puede hacer un proceso participativo en cada comunidad. Hay comunidades que tienen hasta 80, hay cantones, perdón, que tienen hasta 80 comunidades, ¿verdad? Pero se busca que sean integrales, que sean inclusivos, de que pueda ir la mayor cantidad en lugares que sean céntricos. Yo no lo voy a hacer a las 10 de la mañana si quiero que la gente vaya, y porque a las 10 de la mañana casi todos están trabajando, ¿verdad? Entonces puedo presentar las denuncias ante las entidades correspondientes. Muchos de estos procesos nos hemos dado cuenta en algunos cantones de que no se estaba considerando a la población, o se estaban haciendo procesos participativos en horario que las personas no podían ir, y fue la misma población la que denunció ante la municipalidad correspondiente y se hicieron los procesos correspondientes. Pero sí hay que ser muy cuidadosos y cuidadosas con eso. Que realmente estoy denunciando y quién lo está denunciando y por qué se está denunciando. Ahora al principio hablábamos, Jessica, incluso pensando un poco esto de las denuncias, de los planes que tienen años de no actualizarse. ¿Qué se puede analizar de esto y el compromiso que se debe tener con ese tipo de políticas? Incluso lo pienso desde el Estado, ¿verdad? Desde el Estado y las municipalidades, porque uno piensa, bueno, si un plan regulador es tan importante, ¿cómo no se está actualizando o por qué no se le está dando un seguimiento desde otras jerarquías institucionales? ¿Qué pasa ahí? Intereses. Y puede ser polémica, diría una de las personas fundadoras de Product, ¿verdad? Puede ser polémico mi comentario, mi respuesta, pero muchas veces, y en lo que hemos visto, son intereses políticos, económicos, personales. Y muchas veces cuando no se está actualizando, entendemos que hay muchas municipalidades que su financiamiento no es el adecuado, ¿verdad? Y no pueden financiar el plan regulador. Inclusive si lo hacen ellos mismos, es una carga técnica y laboral que sale de sus manos, ¿verdad? Y tampoco tiene el financiamiento para contratar una entidad externa, ¿verdad? Que ahora hay varias, tanto privadas como gestadas desde las mismas universidades, tanto de la UCR, de la UNA, del TEC. Entonces, sí, muchas veces el financiamiento, muchas veces es los intereses. Y el problema es que estos intereses siguen, y si la gente no los denuncia, si la gente no se sacan de raíz, se va a mantener ahí, ¿verdad? Porque hablamos de política pública, Jessica, y es súper importante el tema, aunque genere polémica, pues es importante mencionarlo porque hablamos de política pública que aún con tanta información, con lo que estamos conversando hoy, existen estos intereses que están impactando a las comunidades. Hablábamos del caso, por ejemplo, de Talamanca, pero bueno, vemos el caso de Gandoca Manzanillo, que los hemos tenido acá en el programa, que yo considero, ¿verdad?, que es algo a lo que hay que ponerle mucha atención, de decir, bueno, yo quiero saber qué es lo que está pasando en la comunidad en la que estoy, o sea, cómo rige el plan regulador de la comunidad en la que estoy, porque puede ser que en este momento en el que nos encontremos, que usted está escuchando este programa,
haya intereses del por qué el plan regulador de su comunidad no esté siendo actualizado. Entonces también una invitación a que las personas pues se prendan esa llamita, esa inquietud y digan qué está pasando, quiero saber, quiero ser parte. Y quienes están, muy importante, quienes sí están informados, voy a usar una palabra religiosa, evangelicen también a sus vecinos y vecinas. O sea, si así como las noticias falsas van con, ¿cómo se llama? Con panfletos, ¿por qué no ir nosotros? Mira, a mi vecino, a mi madre, ¿verdad? A los padres de uno, que por lo general, al menos los míos no siempre se involucran en esos procesos, no, vea. Yo me he sentado con mi padre y le he dicho, vea, no, es que un plan regulador es esto y esto, no es esto. Es esto y esto, y hace esto, sí, hace esto, no, ¿verdad? Entonces, cuando yo informo a los que están más cercanos, esos cercanos van a involucrar a otros más cercanos, y yo uso el efecto bola de nieve. Una bola de nieve empieza chiquitita, va juntando y hago una más grande. ¿Qué es lo que pasa con la desinformación? ¿Qué es lo que hemos visto, verdad? Nos dan información o nos dan contenido con una cierta información de una forma diagramada, de una forma, además, no sé si lo podemos analizar en contenido, es tan directa que vos te la crees y decís sí, entonces, ¿por qué no usarlo de esta otra forma con los planes reguladores? Y es que es importantísimo porque es lo que nos puede mejorar la calidad de vida, que es lo que es, todo está como, ¿verdad? Engranado, nos mejora la calidad de vida. Si ahorita decimos, bueno, me quejo por el transporte, me quejo por el acceso hídrico, ¿cómo puedo hacer entonces que incluso desde un plan regulador esto pueda llegar a mejorar la calidad de vida? Quizás no incidamos en un tema particular, por ejemplo, en la calidad del agua, pero podemos incidir en otras cuestiones que son realmente importantes para la comunidad, para la calidad de vida y para el territorio, ¿verdad? Exacto. Son las 9:51, ya vamos llegando casi a la parte final de este programa. Importantísimo, ojalá ustedes puedan compartir el programa con las personas que no conocen qué es un plan regulador. Aquí Jessica nos ha dado demasiada información y además como estos tips de qué podría hacer yo con los planes reguladores. Como les digo, es una de muchas cosas que como ciudadanos y ciudadanas deberíamos de estar enterados y enteradas. Entonces, quizá Jessica, como un modo de cierre del programa, podamos hablar de qué son estas como cosas que deberíamos de hacer ahorita, de decir, bueno, yo quiero involucrarme un poco más, o si no estoy interesada, ¿por qué debería interesarme, verdad, en el plan regulador de mi comunidad para cerrar pues este programa? El plan regulador no es algo malo, no es un monstruo que viene a quitarnos las tierras o decir que sembrar, todo lo contrario, viene a ayudarnos a mejorar nuestro entorno físico, nuestro entorno social, nuestro entorno cultural, ¿verdad? El lugar donde vivimos, permanecemos o transitamos, ¿verdad? Entonces, no encerrarnos en nuestros hogares y decir, bueno, eso a mí no me compete, sí, sí le compete. Usted camina por esta acera, va a este parque, sí, sí le compete el plan regulador. ¿Tiene un terreno? No tiene un terreno, igual le compete. El plan regulador viene a mejorar, como usted lo decía, la calidad de vida nuestra, de mi comunidad, del cantón, viene a mejorar la condición física, social, de infraestructura, ¿verdad? De una zona en particular. Hagamos, como dice el dicho, a palabras necias, oídos sordos, hagamos oídos sordos, ¿verdad? A este proceso de desinformación. Y informémonos, o sea, hay mucha información, así como hay mucha información falsa, también hay mucha información real. Acérquense, nosotros desde Produce con muchísimo gusto podemos atender las consultas que tengan sobre qué es o no un plan regulador. Y empodérese. Si usted se informa, se empodera, empodérese, sea parte de la toma de decisiones sobre su territorio. Es el lugar que habitan, es el lugar que permanecen. Exacto. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros llegamos a la parte final y me quedo con esto que Jessica nos dice. Bueno, si nos llega una información, tenemos el celular en la mano, entonces busquemos si realmente esa información es lo que nos están diciendo, porque se puede desinformar, pero también tenemos acceso a un montón de información a través de los diferentes dispositivos. Informémonos para estos y otros temas, ¿verdad? Para atacar también pues ese fenómeno que viene pasando, que es las noticias falsas, que todos los días estoy segura que recibimos noticias falsas. Muchísimas gracias, Jessica, por estar acá conmigo y hablar de esto. Espero no haberlos enredado. No, más bien nos dejó como muchas preguntas, creo yo, a mí me pasa, pero a nivel de querer conocer más el tema, así que agradecer mucho también a Produce por ser parte de este tema, por lo que pues han querido también informar, así que gracias también por estar conmigo acá en cabina en la 870.
Llegamos a la parte final de este programa. Una vez más, agradecer a la antropóloga Jessica Álvarez López del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, PRODUS, de la Universidad de Costa Rica, por estar conmigo hoy conversando sobre qué es y cómo impactan los planes reguladores y la importancia que tiene para el desarrollo de las comunidades. Agradecer a Sebastián Torres también en controles, Giselle Mora en la parte multimedia, y a Evelyn León Benavides en el apoyo a la producción. Yo soy Sharon García Cavallini, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Quedan todavía en sintonía de la 870. Cada población importa y hace la diferencia. Comunidad